Muy buenos días a todos y bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso de Introducción a la Programación en Object Pascal. En el capítulo 3 vamos a ver cuáles son los tipos de datos con los que contamos en Object Pascal. Vamos a ver que ya hemos mencionado estos datos en las dos clases anteriores, pero ahora vamos a verlo un poco más en profundidad. O bueno, también vamos a ver toda la gama de los tipos de datos más importantes que utilizaremos a lo largo de este curso y en nuestra vida cotidiana como desarrolladores en Object Pascal. En Object Pascal contamos con diferentes tipos de datos. Estos tipos de datos vienen ya predefinidos en sí en la API de nuestro lenguaje de programación. Estos tipos de datos normalmente en Object Pascal se clasifican en los tres grandes grupos que estamos viendo en pantalla. Tipos de datos ordinales y numéricos, tipos de datos reales y strings. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos. En el caso de las variables ordinales y numéricas, lo que tenemos es la siguiente clasificación. Las variables ordinales y numéricas son ordinales y numéricas porque se puede ordenar entre estos tipos de datos. Dentro de todas las posibilidades y el gran abanico de este tipo de datos, pues se pueden clasificar por el tamaño y también se pueden clasificar porque si son variables señalizadas o inseñalizadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por el tamaño, si tenemos las señalizadas, que son variables y datos que pueden señalizarse con el signo menos o no, pues tenemos el short int, que es el tipo de dato más pequeño, que tiene un tamaño de 8 bits, de 16 bits tenemos ya el small int, con 32 bits tenemos el integer, que normalmente es el tipo de dato que se utiliza con más frecuencia cuando estamos ante un número, y el más grande de 64 bits, que sería el int64. Si estamos hablando de variables, de tipos de datos inseñalizados, pues tenemos el byte, el tipo word, el tipo cardinal y el tipo uint. ¿De acuerdo? Como veis, esos son los números que podemos almacenar en este tipo de datos, desde números sencillos hasta números que son prácticamente imposibles de leer con normalidad. A continuación lo que tenemos es cómo declararíamos e inicializaríamos nuestras variables numéricas. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, hay que hacer primeramente una declaración de la variable. Vamos a repetir un poco la teoría que vimos en la clase anterior. Declaramos la variable y declarar la variable implica declarar el tipo de dato que estamos declarando. Y después de ello podemos hacer uso de esas variables declaradas e inicializarlas añadiéndoles, asignándoles el dato correspondiente. Pasemos a las variables float. Las variables float no son exactamente variables ordinales. Sí es cierto que existe un concepto de orden, pero no es un concepto de orden estricto como en el caso de las variables ordinales, que eran las variables que acabamos de ver. Existen aquí también varios tipos de formatos. Depende también del tamaño del dato que querramos almacenar, y obviamente dependiendo de ello pues declararemos una variable de un tipo u otra variable de otro tipo. Esta es los tipos de datos que normalmente tenemos, el tipo single, el double y el extended. En el caso del single se almacena valores hasta de 4 bytes, en el caso del double hasta 8 bytes, es el tipo más utilizado, al igual que el integer. Cuando queremos escribir o queremos declarar una variable que sabemos que llevará decimales, pues declaramos una variable de tipo double, y el extended, que almacena valores de 10 bits, de 10 bytes. Obviamente en este caso pues ya estamos hablando de números con decimales enormes, o tienen muchísimos decimales. Una vez más vemos cómo podemos declarar e inicializar estas variables, que en este caso, como estamos viendo, la declaración e inicialización de variables es exactamente igual en todos los casos.
no varía sin importar el tipo de dato que estemos declarando, pues la declaración e inicialización es la misma. Ahora pasemos a ver las variables boolean. Como ya vimos en el tema anterior, una variable boolean almacena un valor lógico. Un valor lógico que puede tomar únicamente dos valores. Si es que hablamos en números binarios, pues sería bien el 0 o el 1. Y en valor lógico, pues estos valores son true o false. No puede almacenar nada intermedio, o es true o es false. Y se almacenan en una variable tipo boolean. Perdón por la repetición constante, pero es importante que recordemos esto. Pues como vemos aquí también, las variables boolean también se declaran y se inicializan como hemos venido viendo hasta ahora el resto de variables. Declaramos previamente en la sección var, en la parte de var declaramos qué tipo de variable estamos por escribir y obviamente le asignamos un nombre, y después cuando ya empecemos nuestro bloque de código para desarrollar la aplicación, pues obviamente asignamos un valor a esa variable declarada anteriormente. Una variable que mencionó y se vio en la clase anterior y que no se profundizó o no se explicó prácticamente nada es la variable char. Una variable char es una variable que almacena un carácter, un único carácter. En este caso, pues, así es un tipo de variable que ha sido diseñado especialmente para almacenar caracteres Unicode. Estos caracteres deben tener un tamaño de 2 bytes, aunque pueden haber variaciones y tipos para que se almacenen de aunque pueden haber variaciones a las variables char o tipos similares a las variables char para almacenar caracteres de más bytes. Pero la char, el tipo de variable char normalmente almacena únicamente caracteres Unicode de 2 bytes. Como vemos, ahí tenemos una declaración y una inicialización de una variable char. Vemos que en el caso de la inicialización es tal cual lo hemos visto con el resto de tipos de datos anteriores, y en el caso de la inicialización, pues como vemos, declaramos un único valor. Un único carácter a la variable que acabamos de declarar. En este caso, x será igual a a. ¿De acuerdo? Perfecto. Por último, lo que veremos a continuación son las variables de tipo string. Una variable de tipo string es una cadena. La traducción literal de la palabra string al castellano es cadena. Y es eso, una cadena de caracteres. Normalmente las variables de tipo string, dependiendo del lenguaje de programación, en muchos son unas variables o pueden ser consideradas variables primitivas, o en otros casos pues se almacenan como objetos. Nosotros, en el caso de Object Pascal, sí pueden ser, son variables y, bueno, cuentan con varios métodos. Es una variable bastante compleja de estudiar, pero nosotros de momento nos vamos a quedar con lo que vimos ya en la primera clase con nuestro primer Hola Mundo, cómo declarar una variable string y cómo darle valor e inicializar esa variable string. Las variables string tienen varios métodos, varias utilizaciones y, bueno, todos estos tipos de métodos y usos los veremos a lo largo de este curso y de los siguientes. Esta clase pues ha sido una clase un poco más corta que el resto de clases, pero ha sido para conocer las variables con las que estaremos trabajando y, bueno, para saber más o menos qué tipo de variables debemos utilizar en cada caso, porque a partir de ahora estaremos viendo bloques de decisión, condiciones lógicas, bucles, y bueno, tenemos que saber para qué variables podemos utilizar y qué tipos de datos podemos utilizar para cada uno de esos casos. ¿De acuerdo? Así que nada, simplemente deciros que les esperamos en la próxima clase, en nuestra clase número 4 de nuestro curso de Object Pascal, y que si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de comentario, no dudéis y poneros en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Un cordial saludo y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.